Hoy vamos a terminar de ver el tema de la ley de Faraday. Vamos a ver una aplicación muy importante de esta ley que son los generadores eléctricos. Incluso yo traje un generador. Vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo nos dice que una bobina con 25 espiras de alambre se enrolla sobre un marco cuadrado de 1.80 centímetros por lado. La resistencia total de la bobina es de 0.350 ohmios. Un campo magnético es aplicado perpendicularmente al área de la bobina en la dirección mostrada en la figura. La figura no cabía ahí, entonces la puse en la diapositiva siguiente. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el número de espiras en la bobina es de 25. Eso quiere decir que N es igual a 25. No, esa no es el área. Nos están diciendo que se enrolla sobre un marco cuadrado. Si es cuadrado quiere decir que cada lado mide lo mismo y que ese lado tiene 1.80 centímetros de arista. Entonces vamos a poner acá L es igual 0.0180 metros. La resistencia de la bobina es de 0.350. Y nos están diciendo que el campo magnético aplicado es perpendicular al área de la bobina. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo que tenemos que tomar es de... Regresemos acá a la figura y veámoslo gráficamente. Es de 0 grados, porque es perpendicular. Recuerden que el ángulo que estamos midiendo es este. Si esta línea es perpendicular, va a ser paralela a esta línea punteada que tenemos acá. Entonces vamos a tener 0 grados. Eso quiere decir que estamos en esta figura. Bien, ahora nos dicen en el inciso A. Si el campo magnético cambia de 0 teslas hasta 0.5 teslas en 0.8 segundos, ¿cuál es la FEM inducida en la bobina mientras cambia el campo? Vamos a colocar acá el campo magnético 1 o inicial es de 0. Y el final es de 0.5 teslas. Ahora, ahí nos están indicando que ese campo magnético cambia de 0 a 0.5 teslas en 8 segundos. Eso quiere decir que, en 0.8 segundos. Eso quiere decir que esos 0.8 segundos es mi cambio en el tiempo. Es decir, delta T es igual a 0.800 segundos. Ahora, ahí nos preguntan, ¿cuál es la FEM o fuerza electromotriz inducida en la bobina mientras cambia el campo? Veamos la figura. La figura que tenemos para este problema es esta que se muestra acá. Tenemos una bobina cuadrada que cada arista tiene 1.80 centímetros y el campo magnético es entrante a la pantalla. Lo que nos están pidiendo es la fuerza electromotriz. ¿Cómo calculamos esa FEM? ¿Qué ecuación tenemos que usar? La ley de Faraday, que nos dice la FEM es igual a menos N por un cambio en el flujo magnético dividido un cambio en el tiempo. Esa es la ley de Faraday, la que vimos la clase pasada. Ahora, acá ¿qué datos conocemos? Sabemos que el número de bobinas es de 25 y que el cambio en el tiempo es de 0.800 segundos. Lo que no conocemos es
cuánto equivale este cambio en el flujo magnético. Ahora, ese cambio en el flujo magnético lo podemos calcular haciendo el flujo magnético al final, es decir, el flujo magnético de estos .500 teslas, menos el flujo magnético inicial, el flujo magnético de estos 0 teslas. Como acá tenemos 0 teslas, en este flujo magnético, no, es 0, porque el campo magnético en ese flujo es 0. No vamos a tener ningún flujo, el campo magnético en ese flujo es 0. Ahora, ¿cómo calculamos el flujo magnético? El campo magnético por el área o por el coseno del Campo magnético por el área, por el coseno del ángulo. Como el coseno es de 0, el coseno de 0 es 1. Lo vamos a colocar acá solo para que vean. Coseno de 0 es 1. Entonces, para calcular este flujo magnético 2, tenemos que multiplicar el campo magnético 2 por el área. Ahora, en la figura nos muestra que el área que tenemos que utilizar es el área de ese cuadrado que aparece ahí. ¿Cómo calculamos el área de ese cuadrado? La base por la altura, o 1.80 al cuadrado, porque las dos son las mismas. Entonces, esto es igual a los .500 teslas por 0.0180 metros al cuadrado. Hagan esa operación. ¿Por qué? Porque ahí nos dicen que el campo magnético aplicado es perpendicular al área de la bobina. Entonces, si nosotros tenemos el área acá, si lo estamos viendo desde una vista de elevación, el campo magnético va a ir en este sentido. Eso quiere decir que aquí se forman 90 grados, son perpendiculares, pero el ángulo del flujo magnético lo tenemos que tomar a partir de esta línea perpendicular. Entonces, si nosotros colocamos acá una línea perpendicular, ¿cuál es el ángulo que se forma entre esta línea punteada y esta línea del campo magnético? 0. Entonces nosotros utilizamos 0 grados, que estamos en esta posición. Bien, ¿cuánto les da este valor? 162 por 10 a la menos 6, no, menos 4. Pero te quedó 1.62. Yo soy 162. ¿Sí? Para no tener problemas de cifras, no sería mejor distribuir este valor. Arriba de Gauss no hay nada. Meter todo esto de una vez. Bien, me parece. Acá nos proponen que incrustemos todos estos valores de una vez aquí arriba. Y así hacemos de una vez un solo cálculo. Porque si no, tenemos que ir acarreando las cifras significativas de acá, ponerlas acá. Bueno, primero acá, como esto es 0, esto es igual a esto. Y eso se puede hacer, aunque ahí prácticamente, si ya encontramos este valor, solo es de sustituir eso acá. Pero sí lo podemos hacer. Es decir, esto es igual a menos n. Ahora, este cambio en el flujo magnético es igual al flujo 2, porque el flujo 1 vale 0. ¿Sí?
las dimensionales son Weber. Es que acá estos teslas se pueden colocar como Weber partido metro cuadrado, son equivalentes. Entonces metros cuadrados se van con estos metros cuadrados. Solo me queda Weber. Ahora, para encontrar la fuerza electromotriz, basta con sustituir este valor del flujo 2 acá, y eso es el cambio en el flujo. Y ese cambio en el flujo lo sustituyo acá. Entonces, al hacer esas sustituciones, todo eso me va a quedar de esta forma. ¿Y cómo les queda entonces la fuerza electromotriz? Menos 5. Ajá, menos 5.06. Ajá. 25 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, sí. Por 10 a la menos 3. Sí. Y ahora solo usamos cifras. Sería menos 5.1. Veamos, ¿cuántas cifras debemos usar? Es 06. 06, sí. Es 06. Dos cifras. Dos cifras es Dos cifras. 3, 3, 3, 3, 3. Entonces el 25. Y el 25. El 25. Y con este 25 serían dos cifras significativas. Pero es 5.06. 0,6. Queda 5.1 por 10 a la... Bueno, pero de todas formas tendría que quedar acá 5.1. Ajá. A A 2. a dos cifras significativas, porque acá tenemos dos cifras. Acá. ¿Cuál es la? ¿De qué? ¿De esto? Eso es adimensional. Porque todo esto son voltios. Pero esa N sería vueltas, pero en realidad es adimensional cuando nosotros lo colocamos acá. Voltios. Bien, ahí encontramos la fuerza electromotriz que se produce al nosotros cambiar el campo magnético de 0 teslas a 0.5 teslas en ese instante de tiempo. Ahora nos piden encontrar la magnitud y dirección de la corriente inducida en la bobina mientras cambia el campo. Veamos acá la figura. Nosotros vimos que acá se va a crear una corriente eléctrica, ¿recuerdan? Entonces, esa corriente eléctrica se va a oponer al cambio que se produzca en el flujo magnético. Entonces, en este caso, ¿el flujo es positivo o es negativo? ¿Por qué negativo? El flujo. El flujo es positivo. Eso quiere decir que estas líneas de campo magnético cada vez son más grandes. ¿Qué va a hacer la corriente? Se va a oponer, va a crear, o sea, la dirección de la corriente va a ser tal que se oponga a ese cambio. Si estas están creciendo, estas están creciendo para dentro de la página. Entonces, el campo que va a crear esa corriente, ¿hacia dónde tiene que ser? Para afuera, porque se opone al cambio. Entonces, si es para afuera, nosotros vamos a apuntar nuestro dedo pulgar en dirección de la corriente. Imaginen que yo estoy agarrando la bobina del otro lado. Entonces, doblo los dedos de mi mano derecha
Esta es la dirección del campo magnético inducido por esta corriente. ¿Sí lo ven todos? ¿Allá? ¿Está claro? No, va. Vamos a hacer un dibujo. Que se oponga al campo magnético. En este caso, cada vez se hacen más. Entra para sacarlo, digamos, supuestos. Si va para arriba la corriente, estamos del lado derecho. El campo magnético sale, ¿no? Ya ves, vean, pongan atención en general. Acá nosotros tenemos la bobina. Dentro de la bobina tenemos un campo magnético que va entrando, como lo muestra esa figura. Eso lo podemos determinar solo con ver la figura. Ahora, acá nos dice que ese flujo magnético es positivo, es decir, que este campo magnético cada vez va a ir aumentando con el tiempo. Si aumenta con el tiempo, la corriente que va a circular en la bobina debe ir en dirección tal que el campo magnético inducido por esa corriente se oponga al flujo de este campo magnético. Si este campo magnético está entrando y cada vez se hace más grande, la corriente debe ser tal que debe crear un campo magnético inducido que salga, porque estas están entrando cada vez más, por verlo así de una manera burda. Hay más líneas entrando, la corriente tiene que ser tal que el campo magnético que induzca saque esas líneas, así por así decirlo. Supongamos que esta es la arista del cuadrado. Si la corriente va en esta dirección, el campo magnético inducido en esta arista va a ser hacia afuera del pizarrón. Eso mismo ocurre en cualquier otro lado de la arista. Entonces, la dirección de la corriente debe ser de esta forma, para que acá se oponga. Esa es la dirección de la corriente. Ahora, la magnitud de esa corriente, ¿cómo la vamos a calcular? Si nosotros sabemos cuál es la fuerza electromotriz que pasa en la bobina y conocemos la resistencia de esa bobina, entonces es igual a voltaje partido R. Como acá nos interesa la dirección, esta fuerza electromotriz la colocamos positiva. Solo nos interesa la magnitud. ¿Y eso cuánto les da? ¿Cuánto les da la corriente? No puede ser negativa. Bueno, perdón. Es que la 0.0114. ¿Cuánto? 1 punto. 1.5 por 10 a la menos 2. 1.5 por 10 a la menos 2. Ya con cifritas. Es corriente, entonces esto se mide en amperios. Entonces, las respuestas para este ejercicio es esta y esta. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio? ¿Sí? No, para la corriente no, porque ya la dirección la estamos tomando acá. Esta es la dirección de la corriente. Esa es la magnitud de esa corriente.
Este signo negativo lo que nos indica es que esa corriente se opone al cambio del flujo que ocurra acá. Eso es lo que nos indica. Bien, veamos ahora qué ocurre con la FEM cuando nosotros tenemos un conductor que se está moviendo en un campo magnético. Vean, acá nosotros tenemos un material conductor, una barra de un material conductor. Como nosotros sabemos, esa barra tiene electrones y protones en su interior. Acá tenemos un campo magnético que va entrando a la pantalla. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a mover esta barra conductora en esta dirección. Entonces, ¿qué ocurre en la barra? ¿Se recuerdan que nosotros vimos que cuando movemos una carga a cierta velocidad va a ocurrir una cierta fuerza magnética en esa carga? Entonces, cada uno de estas partículas elementales, el protón y el electrón, son cuerpos que están cargados. Entonces, esos los podemos considerar como cargas. Si nosotros movemos todo el cuerpo cargado, todo el cuerpo conductor, estamos moviendo cada uno de los electrones y protones que hay en dicho conductor. Entonces, háganle caso únicamente a este electrón que está acá. Si yo muevo este electrón en esta dirección, en un campo magnético que va entrando a la página, ¿hacia dónde debe ir la fuerza magnética? Eso es la fuerza, la regla de la mano derecha 1. Velocidad. Luego estos dedos los cruzo en dirección del campo, que el campo es entrante, entonces estos dedos los cruzo hacia adentro. Y la fuerza es hacia arriba. Pero como es un electrón, la fuerza debe ir hacia abajo. Por eso acá nos muestran una fuerza sub B, que esta B es del campo magnético. Entonces, si yo muevo esta barra en esta dirección, todos los electrones se van a ir hacia la parte inferior del conductor. Y entonces, ¿qué va a quedar en la parte de arriba? Todos los protones, porque los protones van a sufrir esta misma fuerza, solo que con dirección opuesta, es decir, hacia arriba. Entonces, si acá tenemos un positivo de cargas y un negativo de cargas, acá se va a crear un campo eléctrico. Vean acá hay una línea anaranjada que me muestra el campo eléctrico que ocurre dentro de este conductor. Y si hay un campo eléctrico, también existirá una fuerza eléctrica. Que en este caso la fuerza eléctrica es contraria al campo eléctrico para un electrón. Eso lo vimos en las primeras clases. Ahora, acá al crearse un campo eléctrico y estar actuando en cierta distancia, acá existirá una diferencia de potencial. ¿Eso qué quiere decir en conclusión? Que cuando yo muevo un conductor en un campo magnético, se va a crear una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque estas cargas se van a separar debido al movimiento del conductor. Una cosa, ingeniero, ¿Sí? está mala, es 1.4. ¿Cuál? La 1.45, pero... No, es 1.44 porque usaron el valor de arriba y ahí no tiene las cifras significativas. Este valor lo tenían que usar sin cifras significativas. ¿Lo usamos en cifras? Sin cifras. Al menos yo sí. Sí, cabal, es 1.4. 1.4. 0.0144. Bien, ahí estamos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular la diferencia de potencial que ocurre al nosotros mover ese conductor a través de un campo magnético? Multiplicando el campo magnético por el largo del conductor por la velocidad. ¿Esa ecuación de dónde sale?
Vean, ¿de dónde sale esa ecuación? Si nosotros igualamos estas dos fuerzas, porque el electrón va a estar en equilibrio estático, la fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza magnética. Entonces, acá nos va a quedar, estos se van a cancelar, y el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Eso lo sustituimos acá, que es en la ecuación de la diferencia de potencial, y nos va a quedar velocidad por el campo magnético por la longitud, que es esta ecuación que está acá. Ahora, esto es si el conductor lo colocamos de esta forma, pero ¿qué pasa si nosotros colocamos un circuito a través de ese conductor mientras lo movemos? Se va a crear una corriente eléctrica. Entonces vamos a tener otra FEM de movimiento, solo que ahora va a ser de distinta forma. Imaginémonos que ahora ese conductor lo colocamos encima de dos rieles. Estos dos rieles son, supongamos que de cobre, entonces van a ser conductores. Y a través de estos dos alambres de cobre vamos a colocar un resistor. Entonces, al nosotros aplicar una fuerza con cierta velocidad, ¿qué vamos a estar creando? Vamos a estar creando una corriente porque los electrones van a ir hacia un lado, los protones van a ir a otro lado, pero ahora sí hay un camino donde pueden fluir. Entonces se va a crear una corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo podemos ver esto que pasa acá en un diagrama, en un circuito? Nosotros tenemos el resistor y acá es como que si nosotros pusiéramos una batería cuyo voltaje es la fuerza electromotriz que se produce al nosotros mover esta barra conductora a esta velocidad. ¿Sí? ¿Entendieron? Ahora, esta dirección de la corriente no puede ser arbitraria, también tiene que cumplir la ley de Lenz. Cuando yo estoy moviendo esta barra hacia la derecha, ¿qué está ocurriendo con las líneas de campo magnético que está en esta área? Está creciendo, cada vez van a haber más líneas. Entonces, esta corriente debe ser tal que se oponga a ese crecimiento. Entonces, acá me indican que la corriente es en este sentido. Veamos si es cierto. Si hay líneas entrando y cada vez entran más, esta corriente va a crear un campo magnético que cada vez saque más líneas, es decir, va a crear líneas que salgan de la pantalla. Hagamos la regla de la mano derecha de acá. Se cumple. La corriente va hacia arriba y el campo magnético que crea esa corriente es saliente de la pantalla, y eso cumple la ley de Lenz. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de mover la barra hacia la derecha, la muevo hacia la izquierda? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Disminuye? No, no va a disminuir. Si es la misma velocidad, si yo muevo la barra con la misma velocidad hacia el otro lado, la dirección de la corriente es distinta. ¿Por qué? Supongamos que ahora esta velocidad es a la otra dirección. Es decir, ahora yo muevo esta barra hacia la izquierda. Si la muevo a la izquierda, yo cada vez estoy reduciendo esta área. Eso quiere decir que cada vez hay menos líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Si está viendo que cada vez hay menos líneas, se va a oponer a ese cambio y va a tratar de aumentar las líneas de campo magnético. Entonces, la dirección de la corriente debe ser contraria, tales que compensen el cambio en el flujo magnético. Si cada vez hay menos líneas, la corriente
es tal que cree que el campo magnético que induce va a compensar el decaimiento de esas líneas, es decir, va a ser en esta dirección para crear más líneas entrantes a la pantalla. Vean, acá lo voy a explicar de otra forma. Cuando yo muevo esta barra hacia la izquierda, cada vez hay menos líneas. La corriente se da cuenta que hay cada vez menos líneas y va a tratar de dar más líneas al campo. Si cada vez hay menos líneas, esta corriente debe hacer más líneas. ¿Cómo va a hacer más líneas? Si yo hago la corriente hacia abajo, hago la regla de la mano derecha, la voy a hacer acá. Acá, la dirección de la corriente es en este sentido. Entonces, las líneas de campo magnético inducidas por esta corriente son entrantes al pizarrón, a la pantalla. Entonces, cada vez habrá más líneas. Acá. De igual manera, esta diferencia de potencial la calculamos con la ecuación que vimos previamente. Bien, ¿están claros con este tema? Vean, la clave de la ley de Faraday es entender el concepto que esa corriente se opone al cambio en el flujo magnético. Ese es lo esencial. Si se van a dar cuenta que los problemas o los ejemplos que se les colocan en las hojas de trabajo y en el examen son más de esta forma, no es tanto de calcular, sino que es más de ver qué sucede si yo hago tal cosa. Por ejemplo, en el problema que hicimos ayer de la carta de amor, vimos qué sucede si nosotros movemos el reóstato hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, la ley de Lenz es la que hemos estado hablando. Esa ley de Lenz es el negativo de la ley de Faraday. La ley de Faraday es todo esto, pero este signo negativo me indica lo que dice la ley de Lenz. Que la ley de Lenz me dice que la corriente inducida debe ser en una dirección tal que el flujo que produce se oponga al cambio en el flujo magnético externo. Eso es lo que hemos estado hablando, solo que escrito en un par. Es lo mismo que hemos hecho en esta figura. Ahí muestran las dos figuras, solo que en una estamos moviendo, en la primera estamos moviendo la barra conductora hacia la derecha, en la otra estamos moviendo la barra conductora hacia la izquierda. Ahora noten algo, acá aparece otra fuerza magnética que está acá. ¿Por qué aparece esa fuerza magnética? ¿Por qué? Porque se carga también. Se carga. Ajá, si hay una corriente. Y hay una velocidad. Ajá, hay una velocidad, entonces hay una fuerza. Eso si estamos en un campo magnético. Acá tenemos este campo magnético. Entonces veamos, la corriente es en esta dirección. Yo coloco mis dedos de la mano derecha en la dirección de la corriente, doblo estos 3 dedos en dirección del campo magnético y la fuerza la da la dirección del pulgar. Entonces la fuerza magnética va a ser en esta dirección. Contrario si la corriente va acá arriba. Esto ya lo habíamos visto. ¿Se recuerdan que vimos que en un cable conductor iba a existir una fuerza magnética que iba a doblar ese cable? De eso ya habíamos hablado. Pues esa fuerza es la misma que ocurre acá. Ahora, esa fuerza va a ser contraria a la fuerza que nosotros querramos aplicar acá.
Es decir, si nosotros queremos mover este conductor hacia la izquierda, tenemos que aplicar una fuerza igual a esta fuerza magnética, pero en sentido contrario. Vean, ahora vamos a realizar algunos ejemplos de la ley de Lenz. Aquí vamos a ver, son 3 diapositivas que vamos a hablar sobre la ley de Lenz, ejemplos donde nos muestran alguna figura, nos muestran unas condiciones y tenemos que ver cómo se comporta la corriente. Veamos acá. Acá tenemos un aro conductor, y nosotros estamos acercando un imán hacia ese campo, hacia ese anillo conductor. Entonces, si acercamos el imán, cada vez habrán más líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa corriente? Crear más opuestas. Eso quiere decir, si estas se están entrando cada vez más, yo tengo que crear un campo magnético que se oponga a ese movimiento. Entonces, acá me indican que la corriente es hacia arriba. Veamos si es cierto. Si yo aplico la corriente hacia arriba, aplico la segunda regla de la mano derecha, me doy cuenta que el campo magnético que crea esa corriente es contrario al campo magnético que está acá. Es decir, acá aparece el campo magnético que crea esa corriente. Acá van entrando cada vez más y este campo las va a ir sacando, por así decirlo, de una manera burda. ¿Entienden este ejemplo? ¿Sí? Sí. Ese es el siguiente ejemplo que viene, creo yo. ¿Sí? Sí, acá ahora, si nosotros estamos quitando, ¿sí? Jóvenes, silencio, por favor, ¿sí? ¿Por qué se opone? Veámoslo de esta forma. Imaginémonos que nosotros tenemos un plano inclinado. Y nosotros colocamos una esfera acá. ¿Ustedes creen que esa esfera, si nosotros la colocamos y la dejamos ahí, se va a ir para arriba? No. No se va a ir para arriba. Entonces, hagamos lo contrario a lo que nos dice la ley de Lenz. Si las líneas de flujo cada vez son entrantes, la corriente va a apoyar a ese cambio. Es decir, si la corriente ve que estas líneas de flujo entran cada vez más, la corriente va a crear un campo que también va a crear más líneas de campo magnético. La corriente iría en este sentido. Entonces, las líneas de campo irían contrarias a estas. Entonces, ahí lo que se va a crear es una corriente que cada vez va a ir aumentando y aumentando, porque cada vez el campo es mayor y mayor y mayor, y esa corriente se va a volver infinita, porque cada vez entran estas líneas de campo, pero también la corriente aumenta las líneas de campo. O sea, esta ley de Lenz es como un principio de la conservación de la energía. No podemos crear energía de la nada. O si no, en vez de hidroeléctricas, nosotros tendríamos roldanas con un imán, lo acercamos y ya tenemos energía infinita. Bien, acá tenemos el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si nosotros alejamos el imán? Si alejamos al imán, estas líneas cada vez van a ser menos. La corriente se va a dar cuenta que esas líneas cada vez son menores, entonces se va a oponer a ese cambio. Va a dar más líneas para que el flujo aumente. Entonces, en este caso, si estas líneas son entrantes,
la corriente tiene que aportar también más líneas entrantes para que se oponga a ese cambio. ¿Sí? ¿Todos están claros? Yo creo que en cada ejemplo cada vez más gente va comprendiendo pero por eso es que yo pongo bastantes ejemplos, para que vean qué es lo que sucede. A ver, ¿quién todavía no ha entendido esto? Que sean sinceros, no importa si solo es una persona, yo lo voy a volver a repetir. Nadie se va a reír. Todavía no, va. Bien, aquí está nuestro anillo. Párate. Va. A ver, ¿dónde está el imán? Aquí, enfrente. Parado. Va. Si no entienden de esta forma. Bien. Ahora, Rocío se va a colocar acá y el marcador lo va a colocar de tal manera que simule el campo magnético en el imán. Tomemos en cuenta los tapones de los marcadores como que si fueran la flecha, la dirección de la flecha. Entonces este marcador está apuntando hacia la derecha. Entonces, pongámoslo acá. Aquí. Sostenga. Acá tenemos el imán. Solo que pongámonos arriba para que todos vean. Allá no pueden ver. Y el otro marcador. Va, nosotros tenemos acá el imán. Esta línea que está acá representa las líneas de campo magnético. Obviamente acá hay más líneas de campo magnético que salen como está allá en la figura. Ahora, acá tenemos la línea. Acerquen poco a poco el imán. Cada vez hay más líneas de campo magnético que van entrando hacia este aro. ¿Qué va a hacer la corriente? Sacar esas líneas. Entonces la corriente saca esas líneas. Ahora, este campo magnético inducido cumple la regla de la mano derecha número 2. Es decir, si el campo magnético tiene que ir en esta dirección, la corriente tiene que ir en esta dirección. Para que al hacer yo la segunda regla de la mano derecha, este campo apunte en este sentido, en este punto. Ahora, ¿qué pasa si en vez de acercar el imán, yo lo alejo? Cada vez hay menos líneas de campo. Entonces, ahora la corriente lo que va a hacer es dar más líneas de campo, porque cada vez hay menos líneas de este campo externo. Va a dar más líneas de campo inducido. Ahora, para que esto se cumpla, ¿hacia dónde tiene que ir la corriente? No puede ir en esta dirección, tiene que ir en la dirección contraria, es decir, acá. Es decir, hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, el campo magnético, solo que aquí está algo complicado de hacer. Si se cambian los polos. Exacto. Ah, sí, esa es una buena observación. Si se cambian los polos, ahora estas líneas van a estar acá y todo va a ser al revés. Porque ahora, supongamos que... No, mejor pongámoslo acá. Supongamos que ahora nosotros acercamos el polo sur. Si acercamos el polo sur, cada vez hay más líneas de campo, pero van en aquella dirección. Van en la dirección contraria a la que fueran acá. ¿Entienden todos? O sea, cada vez van a haber más líneas, pero en esta dirección.
Si hay más líneas, ¿qué va a hacer esta corriente, este campo inducido? Va a crear más líneas, pero en este sentido. Ujú. Entonces, para que esto se cumpla, la corriente, ¿cómo debe ser? Sí, depende del punto de vista. Acá debe ir hacia abajo. Si es al fondo, para hacer. Si es acá, debe ir hacia arriba. Ujú. Es decir, tiene que circular de esta forma. Ujú. Ahora, eso pasa si acercamos el polo sur. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos alejando el polo sur? Cambia. Cada vez hay menos de estas líneas, entonces el campo inducido tiene que crear más de esas líneas en esa dirección. Es decir, acá. Para que esto se cumpla, yo tengo que poner la corriente de tal manera que al aplicar la segunda regla de la mano derecha, esto se cumpla. Es decir, la corriente debe ir en esta dirección para que la corriente se cumpla. Para que este campo inducido esté en la dirección, en la misma dirección que este campo externo. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Bien, ¿se recuerdan que en el programa que vimos ayer podíamos utilizar un imán o un electroimán? En este caso estamos utilizando un electroimán. Para ello, para ver cómo es el campo en un electroimán, tenemos que ver cómo es el campo en un solenoide. ¿Sí? Solenoide. ¿Por qué los circuitos tienen ese tipo de movimiento? O sea, tienen una esponjita dentro. Bueno, por ejemplo, en los relays tienen esta bobina para que cuando nosotros apliquemos el voltaje en la bobina, se magnetice este núcleo y eso mueva el switch. Los relays son unos dispositivos. ¿Ustedes ya han trabajado con relays? Todos. ¿Quién no ha trabajado con relays? Va. Cuando ustedes encienden pongan atención, cuando ustedes encienden las luces de emergencia del carro, ustedes escuchan un... Esos son relays. Un relay lo que es un electroimán, que si yo aplico un voltaje en él, el electroimán se va a encender. Entonces, vean, esto que está acá es el relay. Es un núcleo metálico que tiene una bobina en él y tiene unos dos contactos. Entonces, yo puedo controlar con el relay un circuito que sea externo al circuito del relay. Por ejemplo, acá yo conecté una batería con el relay y con un foco. Entonces, si el relay está apagado, es decir, yo corto acá, si el relay está apagado, es decir, yo no apliqué ningún voltaje acá, imaginemos que no hemos apachado el botón del pidevías, esto no va a estar magnetizado. Si no está magnetizado, este va a estar abierto, entonces el circuito va a estar abierto.
Cuando yo apacho el botón del PIDE-10, lo que hago es cerrar este circuito. Si yo cierro el circuito, estoy aplicando un voltaje en esta bobina y eso crea un campo magnético que atrae a este conductor. Entonces se va a abrir el circuito y se va a cerrar el circuito, perdón, y se van a encender las luces. La ventaja de los relays es que yo puedo controlar esto con 5 voltios y puedo activar un circuito que sea de 120 voltios. Esa es una ventaja. También los relés pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. ¿Cómo así? Si yo no aplico ningún voltaje, este va a estar cerrado. Ese es normalmente cerrado. O si yo no aplico ningún voltaje, esto va a estar abierto. Ese es normalmente abierto. Entonces, acá lo que tenemos no es un relay, es un electroimán. Es una parte del relay, pero no es el relay en sí. Tenemos la diferencia de potencial, el switch, la bobina y el núcleo. Es decir, tenemos todo esto que está acá. Si nosotros cerramos el switch, la corriente va a circular en este sentido. ¿Sí? La corriente convencional, porque nosotros acá trabajamos con corriente convencional. Entonces, ¿hacia dónde va a estar dirigido el campo magnético acá en el núcleo del relé? Veamos. Supongamos que esto que está acá es la bobina, parte de la bobina. Si la corriente está circulando en esta dirección, yo aplico la segunda regla de la mano derecha y me doy cuenta que las líneas de campo salen de acá y entran acá. De esta forma. Salen acá, tienen esta dirección y entran acá. Entonces acá voy a tener un polo norte y acá un polo sur. Así creo yo un electroimán. Y veamos acá, esa bobina que tenemos acá es exactamente la misma bobina que tenemos acá. Por eso es que acá en este lado, en el lado derecho del núcleo, las líneas de campo magnético son entrantes. Ahora, acá tenemos nosotros un ejemplo de lo que sucede si nosotros aumentamos las líneas de campo magnético, pero desde el polo sur. Si nosotros cerramos este switch durante un instante de tiempo muy pequeño, el campo magnético va a pasar de 0 teslas a una cantidad de teslas mayor a 0. ¿Sí? La morada, sí, esta morada es la corriente que va a circular acá. Si nosotros cerramos ese switch, cada vez entran más líneas de campo magnético en esta dirección. Acá. Para ser coherentes con la figura, azul con azul. Entonces, cada vez entran más líneas de campo magnético en esta dirección. ¿Qué va a hacer la corriente? Expulsar esas líneas. Por eso es que la corriente va en esta dirección. Veámoslo acá con esto. Si nosotros tenemos la bobina, la arandela en este sentido, si cada vez entran más en este sentido, entonces la corriente va a ser tal que el campo magnético que genere va a ser en este sentido, es decir, se va a poner a este cambio. Si cada vez entran más así, yo tengo que expulsar esas líneas creando un campo contrario.
Ahora, ¿qué pasa en esta figura? En esta figura pasa lo contrario. Si yo abro el switch, paso de una cantidad de teslas mayor a 0 a 0 teslas, es decir, el flujo disminuye. Cada vez hay menos líneas en este sentido, es decir, menos líneas en esta dirección. Entonces, la corriente va a ser tal que el campo magnético que genere cada vez va a crear más líneas en esta dirección, porque siempre se opone a ese cambio. Y para que eso se cumpla, la corriente debe ser en ese sentido, para que las dos vayan en la misma dirección. Bien, todo quedó claro. Yo creo que todos entendieron este tema, más con la demostración visual que vimos aquí. Bien, esto en la práctica es muy importante, porque todo lo que estamos usando nosotros en este momento, toda la energía eléctrica que nosotros estamos utilizando es producida por el fenómeno de la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque la energía que en este momento estamos consumiendo viene de las hidroeléctricas que están funcionando y de las demás plantas de energía que existen en el país. Y cada una de esas plantas de energía tiene uno de estos. Obviamente no es de ese tamaño, es un poquito más grande, pero el principio es el mismo. Este es un generador eléctrico ¿que en qué consiste? ¿Ven esto que está aquí que parece como pelo? Esa es una bobina. Estos que se ven acá son imanes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Si yo empiezo a mover esto en esta dirección, yo estoy moviendo una bobina en un campo magnético. En esta figura, si yo muevo esta bobina, aquí solo hay una espira. El generador tiene un montón de espiras, es la diferencia. Pero si yo voy moviendo esto, el flujo magnético acá va a ir cambiando. Veámoslo en esta diapositiva. Si yo estoy rotando esta bobina, el flujo va a pasar de 0 a un flujo mayor a 0, a un flujo máximo. Luego va a pasar en este sentido, en este sentido, que va a ser también un flujo mayor a 0, y luego va a regresar a 0. Y eso lo va a estar haciendo cíclicamente. Entonces yo voy a estar variando el flujo magnético. Entonces, ¿qué se va a crear? Una FEM. Y si se crea una FEM, también se puede crear una corriente eléctrica. Ahora, este es un generador en corriente alterna, es decir, la corriente, el voltaje va a ser positivo en algún punto y luego va a ser negativo. Y así se va a ir alternando, por eso se le llama corriente alterna, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Veamos acá, estamos girando esa bobina y acá tenemos dos escobillas o brushes en inglés. Eso va a crear una corriente eléctrica y por eso es que nosotros podemos encender este foco que está acá. Ahora, ¿será que este generador sí produce esa energía? Averiguarlo. Hay que probarlo. Toques. Y una vez. Sí se pueden dar toques con este. Pongámosle un barreno. No, en realidad no podemos conectar nada en AC, a pesar que es un generador AC. Por ponerle un barreno en la perita para que gire más rápido. Ah, un barreno aquí. Sí, así va a girar y vamos a crear 120 voltios. Vean, esto que está acá es un voltímetro. Bueno, es un galvanómetro.
pero es un galvanómetro que me permite medir voltaje. Es un galvanómetro que mide voltaje en corriente alterna. Entonces, las borneras del galvanómetro la voy a colocar en las escobillas del generador. Vean, los de adelante sí van a poder ver aproximadamente cuánto está generando en voltaje. Los de atrás solo van a ver la aguja que se mueve, a no ser que tengan una supervisión. No miran nada. A ver, ¿dónde lo podemos poner acá? Ni se preocupe porque vean. ¿Saben qué? Lo voy a hacer primero acá y después se los enseño a los de la otra, los del otro lado. Vamos a ver, pues. Visión HD tengo aquí. ¿Ven? Ahí va, casi lo trae. Ya apareció, Yo he llegado como a 40 y pico de voltios. Obviamente no lo puedo llegar ahí porque si no voy a arruinar el galvanómetro, porque el galvanómetro llega hasta 30 voltios. O sea, más allá no puedo pasar. No se puede porque la batería del teléfono es de 3.6 voltios y esto tiene 30 voltios. Ahora veamos acá. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Con eso se puede eliminar los bombillos de casa? No. Bueno, los bombillos sí, pero Solo los bombillos. solo los bombillos. O sea que si uno tuviera, bueno, un poquito más grande, ¿no? Ajá. Si se va la corriente, uno puede darle electricidad. No se puede. Vean lo que preguntan acá, es muy interesante. ¿Será que yo esto lo puedo utilizar para darle corriente eléctrica a mi casa? ¿Por qué? No, veamos. Primero veamos la parte matemática de esto. El voltaje, es decir, la FEM que se induce al yo mover las bobinas es igual al número de vueltas que tienen las bobinas por el campo magnético, por el área de la bobina, por omega, por el seno de omega, por el tiempo. Esta es una función armónica, que es la función que aparece acá. ¿Se recuerdan del tema de oscilaciones de física 1? Ahora vean, esta omega, ¿cómo la podemos escribir en función de la frecuencia? Omega es igual a ver, ¿quién se recuerda? Esto es importante que lo recuerden porque eso lo van a utilizar. No era acá por algo. Él le partió algo. 2pi por la frecuencia. Entonces vean, el voltaje es una función del tiempo. Entonces, si yo estoy con una velocidad angular constante, yo estoy creando un voltaje que está variando con el tiempo, que es el voltaje que nosotros utilizamos en los tomacorrientes, un voltaje que va variando con el tiempo. Pero ese voltaje no puede variar con el tiempo a la frecuencia que le dé la gana. Tiene que estar con una frecuencia de 60 Hz, que es la frecuencia que nosotros utilizamos acá en Guatemala. En otros países, por ejemplo, en la Unión Europea, se suele utilizar 50 Hz. Por eso es que a veces
la gente compra aparatos en Europa, pero no los puede venir a usar acá a América. Tiene que comprar algún convertidor, porque allá en Europa los aparatos están diseñados para 50 Hz. Acá están diseñados para 60 Hz. Entonces, ese cambio en la frecuencia puede dañar el dispositivo o el aparato. Entonces, al haber visto todo esto, ¿será que lo puedo utilizar para, qué sé yo, poner ahí una licuadora en corriente alterna? ¿Por qué no? Sí, pero hay que estar un montón. Ajá, sí. La frecuencia no es la misma. Yo tendría que estar dando 60 vueltas por segundo. Bueno, no tanto. No tanto, porque esto tiene engranajes. Entonces, sí, esto ya tiene sus engranajes. Entonces, cada vez que yo doy una vuelta en aquí yo he dado más vueltas. Entonces, no tengo que dar las 60 Hz, pero tengo que estar muy bien sincronizado para dar esa frecuencia de 60 Hz. O sea que si acá. uno así que llega a 60 Hz, es posible que Bueno, es que se puede usar a 60 Hz, pero tengo que mantener una velocidad acá constante que me dé esos 60 Hz. Cuando una planta de generación de electricidad se conecta a la red, hay que esperar un tiempo a que esa planta se sincronice a los 60 Hz que tiene la red eléctrica, porque no puede entrar a una frecuencia menor o mayor. Ahí lo que hacen es sincronizar los motores con la frecuencia que viene de la red. Ahora, acá tiene este engranaje grande con este pequeño, con el fin de aumentar la velocidad, para que cuando yo dé acá una vuelta, aquí habré dado más vueltas. Si yo doy más vueltas acá, quiere decir que yo estoy aumentando omega y estoy aumentando el voltaje. Por eso es que entre yo más rápido le dé a la perilla, más voltaje vamos a observar acá en el voltímetro. Esto es para un generador AC. Los generadores en DC, ¿cómo son? Primero, quitan uno de estos anillos y este anillo lo dividen a la mitad. ¿Para qué? Para crear un conmutador. ¿Se recuerdan del conmutador en el motor a DC que yo les enseñé acá? Ese conmutador lo tienen igual los generadores en DC. Por eso es que cuando ustedes mueven un motor de esos DC, les da cierto voltaje. Los alternadores de carro también son un generador eléctrico, pero los alternadores generan un voltaje en corriente directa. ¿Por qué? Porque los alternadores se utilizan para cargar la batería del carro. La batería del carro maneja voltajes en corriente directa. Entonces yo no puedo colocar este generador para cargar esa batería porque esta corriente es alterna. Entonces utilizo un alternador que es un generador de corriente en corriente directa para poder cargar esa batería. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un transformador que pase de corriente AC a DC, cuando yo me ponga a generar con ese, ¿se pasaría a DC directo o es lo mismo con No, vean. Sí, esa es otra buena pregunta. Pongan atención. El generador en corriente directa lo que va a hacer es esto. Vean, acá nunca voy a tener voltajes negativos porque el conmutador cambia la polaridad de las bobinas cuando van dando la vuelta. Por eso es que nunca voy a tener un voltaje negativo. Pero si yo quiero colocar un alternador, por ejemplo, para cargar la batería del carro, tengo que tener un voltaje constante. Entonces lo que se hace es un puente de diodos. Se coloca un puente de diodos para que este voltaje que está acá
pase a ser de esa forma. Entonces ya con eso yo puedo cargar una batería. Bien, veamos el último ejemplo del día de hoy. Dice, un generador en corriente alterna consiste en 8 espiras de alambre, cada una con área de 0.0900 metros cuadrados, con una resistencia total de 12 ohmios. La bobina gira en un campo magnético de 0.50 teslas a una frecuencia constante de 60 Hz, con el eje de rotación perpendicular a la dirección del campo magnético. Bien, nos dice que el número de espiras es de 8, cada una con área de 0.0900 metros cuadrados. Y la resistencia total de esas espiras es de 12 ohmios. El campo magnético en el cual está girando la bobina es de 0.500 teslas. Y la frecuencia con la que gira el eje es de 60 Hz. Bien, ahora ¿qué nos preguntan en el problema? Dice, encuentra la máxima FEM inducida. Bien, aquí tenemos que aplicar un poco de los temas previos que hemos utilizado en Física 1. En este caso, esto lo vamos a asociar con el tema de oscilaciones. La función de la FEM es igual a el número de vueltas por el campo magnético por el área por omega por el seno de omega por el tiempo. Si yo grafico esta función, lo que voy a ver es esto, es una función seno de esta forma. ¿Y cuál es el valor máximo de esa función seno? ¿Cuál es el valor máximo de la que va a tomar la función? ¿Cuál? NBA por omega, ajá. Esto no tiene nada que ver con básquetbol. NBA por omega. Ese es el valor máximo al que yo puedo llegar. Tanto máximo negativo como máximo positivo como máximo negativo. Entonces, aquí nos están pidiendo la fuerza electromotriz máxima, es decir, nos están pidiendo este valor. Multipliquen esos valores, el valor de N recuerden que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Ya lo podemos sustituir todo acá de una vez. ¿Sí? El tiempo lo sacamos por el periodo. No. Ojo ahí, pongan atención. Acá nos están pidiendo el valor de la FEM máxima. Es decir, esto que está acá. Acá no tenemos que operar nunca el tiempo. El tiempo es la variable
independiente. Ujú. 12.21, ¿Cuánto? 12.21. 12.21. Está mal. Puede ser. Tiene que dar 136 voltios. 135.7. ¿Mm? Sí, me di. ¿Me va a cuadrar? Vean, acá vamos a dejar, pongan atención, acá las cifras significativas las vamos a dejar todavía en espera. ¿Por qué? Esta n, si se dan cuenta, es número de vueltas, va a ser un número discreto. 8 vueltas, 9 vueltas, 10 vueltas. Nunca vamos a tener fracciones de vuelta o acá .000 vueltas. Entonces, este número bien lo podríamos tomar como que si fuera una constante, es decir, 8.000 y un número muy grande de cifras significativas. Ujú. Ingeniero, una pregunta cuando se refieren a términos de cifras discretas, ¿a qué se refiere? Es que ya lo había escuchado en otros. Sí, eso lo van a seguir escuchando. Más que todo en matemáticas. Pero sí está bueno que pregunten. Una cifra discreta es como lo que ocurre con la carga eléctrica. La carga eléctrica solo puede tomar valores de múltiplos de E. Es decir, 1E, 2E, 3E, 4E, así, etcétera. Una cantidad continua puede tomar un valor muy grande, tiene un rango muy grande de valores. Por ejemplo, acá, de 0 a 1, ¿cuántos números hay? Infinitos. Entonces, esta cantidad es una cantidad continua. Uh-huh. Que podría ser esta o esta. Uh-huh. Podemos tener 60.0 Hz, 60.10 Hz, 60.25, así, una cantidad muy grande. Pero acá en el número de vueltas no vamos a tener una vuelta y media, 2.5 vueltas. Entonces, lo que vamos a tener acá Múltiplos de vueltas, digamos. son múltiplos de vueltas, sí, por así decirlo, X y Y. Entonces, solo podemos pasar de 0 a 1, a 2, a 3, solo múltiplos. Esta es una cantidad continua. Esta es una cantidad continua y esta es una cantidad discreta. Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, en el ejercicio, pongan atención, en el ejercicio anterior, nosotros sí tomamos la cantidad de cifras significativas de esta n, pero en realidad no se deben tomar, porque es un valor entero. Entonces, ahí corrigen eso en sus ejercicios. En este caso nos tiene que quedar 136 voltios porque todas las cifras, todas las cantidades tienen 3 cifras significativas. Luego nos piden la corriente máxima inducida. Si conocemos el voltaje máximo y conocemos la resistencia de la bobina, utilizamos la ley de Ohm para encontrar esa corriente máxima. Eso al operarlo les debe dar 11.3 amperios. Oye, ingeniero, ¿por qué no usamos el seno? ¿El? El seno de... Es que estamos encontrando únicamente el valor máximo. Esta es una función que va a ir variando.
Nosotros solo estamos buscando este punto cuando la función es máxima. Cuando esa función es máxima, acá debemos estar a pi medios. El seno, cuando nosotros estamos acá en pi medios, eso va a ser máximo, va a ser 1. Tenemos el voltaje máximo, tenemos la corriente máxima. Ahora, lo último que nos pide es la FEM inducida y la corriente como funciones del tiempo. Nosotros sabemos que el voltaje en función del tiempo, o la FEM en función del tiempo, perdón, es esto que está acá. Entonces, solo es de sustituir los valores. En función del tiempo es igual a este valor que está acá, que es el voltaje máximo, 136 voltios. Por el seno de omega por t. ¿Cuánto les da omega? 2pi por 60. ¿Cuánto? 300. 2pi por f. 2pi por 60 hertz. Vean, acá ya tenemos la función de voltaje en función del tiempo. Ahora, para la función que nos dice de corriente como función del tiempo, tenemos que el voltaje en función del tiempo es esto que está acá. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm, vemos que la corriente en función del tiempo es igual al voltaje en función del tiempo partido R. Es la misma ley de Ohm que hemos estado trabajando, solo que ahora no trabajamos con valores discretos acá, sino que, perdón, con valores fijos acá, sino que trabajamos con funciones. Es exactamente lo mismo. Ahora, esta función la sustituimos y nos va a quedar corriente en función del tiempo es igual a la FEM máxima partido la resistencia por el seno de omega t. Y esto que está acá, que es la corriente máxima, que es la que acabamos de encontrar. Entonces, la función de la corriente en el tiempo es igual a 11.3 amperios por el seno de 2pi por el tiempo. Para llegar a los pacientes rodando. Esas son las dos funciones.